Compañeras, compañeros, voy a referirme en este foro a un breve balance de la reforma energética. Se trata de la más grande contrarreforma energética posteriormente a 1938 y 1960, cuando fueron expropiada la industria petrolera y nacionalizada la industria eléctrica. Las decisiones de los legisladores representan un serio agravio a la nación. El Frente de Trabajadores de la Energía lleva 4 décadas de lucha sostenida en defensa de los recursos naturales energéticos. En este año hemos participado de la gran causa del pueblo de México y realizamos 90 eventos. En una gran caravana compartimos el espacio-tiempo con el maestro Fabio Barbosa, con el licenciado Manuel Márquez y muchos otros mexicanos. A los amigos que nos recibieron en México y en el extranjero, les expresamos un cordial reconocimiento. En este 2008 se cumplen los primeros 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, cuando en estos días se habían producido los levantamientos magonistas. Ricardo Flores Magón explicó el sentido profundo de la lucha por la tierra y sus recursos. Tierra, grita la revolución, escribió una vez. La Revolución Mexicana, especialmente la encabezada por Villa y Zapata, representó el punto culminante de la irrupción de masas en México después de la independencia. Resultado de la revolución, en la nación se acordó un pacto político expresado en la Constitución de 1917. Se trata de un pacto político porque ahí se expresan decisiones políticas fundamentales, especialmente en materia de energía. Hoy, la legalidad constitucional está rota. La Constitución, en su artículo 27, no se ha modificado, pero en los hechos sí. La Constitución mexicana ya fue modificada. El artículo 27 no es el que está escrito. El párrafo 6º del artículo 27 no es el que está escrito. En 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, se acordó para privatizar a la generación eléctrica que existiera un párrafo 5 que está contenido en el anexo 602.3 de ese tratado. Ese párrafo 5 no existe en la Constitución, existe en el tratado. Y ese párrafo 5 es el que permite la privatización de la industria eléctrica, que al día de hoy
está ya desnacionalizada. Con esas referencias contrarias al interés general de la nación, los legisladores aprobaron una gran contrarreforma. Platicamos con muchos mexicanos en varios lugares del país y advertimos lo que estaba en juego y los dictámenes que vendrían. Desafortunadamente, todo se corroboró. Los dictámenes que aprobaron los senadores y diputados son dictámenes inconstitucionales, que violentan lo dispuesto por la Constitución. Son privatizadores, explícitamente, y no solo del petróleo, no solo del gas, también de la energía eléctrica y de todas las fuentes de energía. No son 12 palabras las que quedan pendientes. Serían en todo caso 6, las que dice el párrafo 4 del artículo 27. En materia de hidrocarburos no se otorgarán concesiones ni contratos. Más aún, ni siquiera serían 6. Es una sola palabra. La Constitución dice no, y las leyes que aprobaron los legisladores dice sí. Son 2 palabras las que se modificaron. Ahí es donde está pendiente el asunto, ahí es donde está el fondo del problema. Lo demás son las consecuencias. En unos cuantos minutos quiero referirme a los aspectos centrales de esta reforma. Primero, se acordó reformar el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal relativa a las funciones de la Secretaría de Energía. Se acordó que a esta Secretaría se le otorgan facultades para promover la participación de los particulares en el sector energético cuyas actividades son constitucionalmente estratégicas. Eso es violatorio de la Constitución. Se acordó que la Secretaría puede otorgar permisos privados y autorizaciones y contratos en las actividades energéticas estratégicas. Eso es inconstitucional. Y se acordó que la Secretaría puede regular a todas las fuentes alternas a los hidrocarburos. Eso es anticonstitucional y es privatizador. Con esa base, que corresponde exactamente al proyecto aprobado el 17 de abril de 2007 por 94 votos a 0 en el Senado de la República, todos los partidos propusieron exactamente lo mismo y consecuentemente se aprobó esa primera ley. A partir de esta se le suprimieron funciones a Pemex para la determinación de reservas, para la determinación de la plataforma de producción. Entonces vino una segunda ley, la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esta comisión es una propuesta del Banco Mundial. La comisión tendrá por objeto regular lo concerniente a la exploración y la producción de hidrocarburos, es decir, petróleo crudo y gas. La exploración y la producción son las fases principales del proceso de trabajo con los hidrocarburos. La regulación que hará esta comisión será por la vía de dictaminar los contratos que se otorgarían a las transnacionales. 5 comisionados
serían los responsables de tomar estas decisiones para entregar el patrimonio energético colectivo de los mexicanos. Esta comisión es inconstitucional. Después, en el tercer dictamen para el aprovechamiento sustentable de la energía, se acordó una ley que transforma a la actual Comisión Nacional para el Ahorro de Energía en ahora la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Este dictamen es poco relevante en comparación con los otros. El cuarto es sumamente importante. Se refiere a la Comisión Reguladora de Energía, cuya ley fue modificada para otorgarle facultades adicionales a esta comisión. Tal comisión también es una propuesta del Banco Mundial. La comisión fue creada inmediatamente después de las reformas de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Esa comisión se ha dedicado a otorgar permisos a cuanta transnacional lo solicita. En este momento son 736 permisos privados otorgados a los particulares. Se trata de más de 300 transnacionales de la energía, encabezadas por transnacionales españolas, las que se han posesionado del territorio nacional. Mediante esos permisos, el 48.3% de la generación eléctrica total a nivel nacional es privada. Eso es lo que constituye la desnacionalización eléctrica. También 5 comisionados han sido los encargados de entregar el patrimonio colectivo de los mexicanos. La comisión no solamente se dedica a ver los asuntos de la generación, también de la transmisión, de la distribución, del control y la política seguida por el Centro Nacional de Energía. De manera que las redes eléctricas se han puesto al servicio de los llamados permisionarios. Además, la comisión también se encarga del almacenamiento del gas natural, de la distribución, del transporte por medio de ductos y también del gas LP. 200 permisos ha otorgado ya las transnacionales, encabezadas también por españolas, como gas natural. El Sistema Nacional de Ductos también ha sido puesto al servicio de los privados. Lejos de desaparecer a esta comisión antinacional, los legisladores decidieron fortalecerla y ahora se encargará también de otorgar permisos privados para la distribución y el transporte por medio de ductos de los productos petrolíferos que se obtienen de la refinación del petróleo crudo, de los productos petroquímicos e incluso de los llamados agrocombustibles. Esta propuesta que se manejó por los políticos, proyectada inicialmente por el PRI, de la que dijeron que la habían retirado, no es cierto, no fue retirada. Está entre las nuevas facultades de la Comisión Reguladora de Energía. Al proponer que esta comisión se encargue de los productos petrolíferos, se está incluyendo expresamente a las gasolinas, la turbocina, el combustorio y el diésel. Al proponer que esta comisión se encargue del transporte, distribución y almacenamiento de los biocombustibles, se está proyectando un futuro de hambre y de sed para todos los mexicanos.
Esta comisión además podrá interpretar a su gusto todo lo concerniente a los hechos que ejecutan. Se trata de un suprapoder. De acuerdo a las recomendaciones del Banco Mundial, esta comisión debe privatizar la generación eléctrica de México en 100%. Ya lleva 48%. Después, hay dos leyes petroleras muy importantes. La primera es la llamada ley reglamentaria. Esa ley reglamentaria ratifica la definición de industria petrolera propuesta en el Tratado de Libre Comercio, fragmenta al proceso de trabajo, no incluye la parte del gas, no incluye la parte de la llamada petroquímica secundaria. Hoy los diputados volvieron a aprobarla. En esa ley está el veneno de la privatización, porque se considera que Petróleos Mexicanos puede otorgar contratos de obras y de servicios, todo tipo de contratos. No son contratos convencionales, son contratos precisamente de exploración y producción de hidrocarburos. Se establecen algunas restricciones, pero no se prohíben los contratos, como lo indica la Constitución. Y por supuesto, esto significa un serio daño a la nación en su conjunto, porque si ya antes se otorgaban bloques enteros, especialmente en la cuenca de Burgos, para que las transnacionales produzcan gas seco, hecho prohibido por la Constitución. Hoy, al permitirse que Pemex entregue contratos, no solo se convierte en una empresa dedicada solamente a favorecer a las transnacionales con tales contratos, sino que también implica ya no la posibilidad, sino la realidad de que entregue bloques en la plataforma terrestre y en las aguas patrimoniales para la exploración y producción de hidrocarburos. Lo dijimos en nuestro recorrido por el país. Las oportunidades están ya diseñadas por la administración de Pemex. Ya hasta se presentaron en Houston. Con esa base, la siguiente ley, que es la de Pemex, propone un capítulo especial para otorgar contratos, lo que algunos políticos llaman la flexibilidad de la contratación. No hay tal flexibilidad, es la entrega descarada del patrimonio nacional petrolero a las grandes corporaciones imperialistas. En la nueva ley de Pemex se crea un gobierno corporativo, que era la intención original de Calderón. Se incorporan 4 consejeros independientes, que lo había intentado el mismo Fox sin éxito. A ese gobierno corporativo representado por el Consejo de Administración se le dan facultades extraordinarias. Por ejemplo, se pueden crear subsidiarias, filiales y sociedades mercantiles. En la propaganda el PAN anunció que había retirado esa propuesta. El PRI hizo también la misma propuesta y anunció que la retiraba. No retiraron nada, porque están entre las facultades de este Consejo de Administración crear las filiales de las que tanto habló Pablo Beltrones. Pero eso sí, no se requerirá acuerdo del Consejo para otorgar los contratos, lo que implica
que cualquier burócrata de cualquier nivel va a entregar todos los contratos que pueda, sin que siquiera la máxima autoridad de Pemex tome nota. En la ley reglamentaria se dice que Pemex no acudirá al derecho extranjero para resolver controversias. Y en la ley de Pemex dice que la paraestatal deberá acudir al derecho extranjero y deberá convenir con las transnacionales la jurisdicción de los tribunales internacionales. Esto es inconstitucional. Esto contradice incluso a la propia ley reglamentaria. ¿Quién va a interpretar estas leyes y quién va a tomar las decisiones? El gobierno corporativo de Petróleos Mexicanos. También se incorporaron los bonos ciudadanos, poniéndolos en manos de especuladores. En fin, Pemex dentro de muy poco tiempo empezará a otorgar contratos a diestra y siniestra. Se basarán en una cláusula de confidencialidad, lo que impedirá a la nación conocer lo que están haciendo. Ya desde antes de la reforma, la administración de Reyes Heroles había firmado convenios con las principales transnacionales llamados supuestamente de investigación no comerciales, y en esos convenios se planteó la confidencialidad y se planteó acudir al derecho extranjero. Solo un brevísimo comentario. Las transnacionales jamás permiten en ninguna parte del mundo que se publiquen los contratos que firman. Hay modelos de contrato que les da toda la libertad a las transnacionales y el Estado se limita a mirar de lejos y en silencio, porque tiene prohibido participar en las actividades realizadas por las corporaciones. Si además se ha establecido la confidencialidad por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, eso va a crear condiciones sumamente adversas para la nación. El séptimo dictamen es tan grave como los anteriores. Se propuso y aprobó privatizar todas las fuentes renovables de energía, que son todos los cauces de agua, el vapor terrestre o geotermia, la energía de los océanos, sea mareomotriz, sea de las olas o de las corrientes submarinas, también el viento, también la radiación del sol, e incluso los agrocombustibles, es decir, todo, hasta lo que no se utiliza, hasta aquello de lo que no pueden tener propiedad privada ningún capitalista y ningún privado en el mundo, como sería la propiedad privada del sol, quedó. Y está propuesto todo esto para que quien regule sea la Comisión Reguladora de Energía, lo que significa que habrá permisos. Y el marco reglamentario será la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, que es privatizadora e inconstitucional. Eso quiere decir que la nueva generación que se proyecta en el sector eléctrico será privada. Ya a la fecha, en el istmo de Tehuantepec, el viento ha sido concedido a las transnacionales
de manera que las comunidades participarían entregando sus terrenos, a cambio tendrían una renta súper mínima que a las transnacionales les daría el derecho no solo de la superficie del terreno, sino del espacio aéreo, tratándose del viento, o de su suelo y sus recursos, tratándose de otros materiales provenientes del interior de la tierra o del mismo mar. La producción que se proyecta de agrocombustibles representaría una tragedia para México. Ya se están planeando no solo proyectos a partir de caña de azúcar o de maíz, también van sobre las frutas y recientemente van sobre la catrofa, un arbusto selvático que produce una semilla que a su vez da lugar a un aceite con propiedades muy importantes por un bajísimo contenido de azufre, y ya le echaron el ojo para utilizarla en la producción de biodiesel, también de bioetanol. Eso significaría arrasar miles y miles de hectáreas, especialmente del sureste de la República Mexicana. Bien, están escritos estos detalles en el número 117 de nuestra revista de Energía y en la página electrónica del Frente. Voy a terminar preguntando y contestando la pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué se aprobó este gran despojo para la nación? Bueno, lo dijimos en el recorrido. Esto confirma que los grandes problemas nacionales no se pueden ni deben resolver en el Parlamento, sino en las calles, en el accionar organizado de los mexicanos. Los partidos políticos, los legisladores, se descalifican. El rumbo de la nación no puede quedar en sus manos. Desafortunadamente, nos falta lo principal. No fuimos capaces de lograr la organización social de los mexicanos. Esta está en proceso y todavía nos falta. No ha habido una dirección política independiente ligada a la lucha social, capaz de dirigir con coherencia y con congruencia en una perspectiva internacional esta grande e importante lucha del pueblo de México. Y he ahí los desafíos a los que nos convoca la nación. El FP de México está por el camino de fuego, y este camino tiene corazón. ¿Cuál es ese? Reorganizar las fuerzas, hacerlo a nivel territorial, en todos y cada uno de los lugares donde las transnacionales se han posesionado ya de nuestro territorio. Proponemos la formación de consejos de pueblos, de frentes independientes, de trabajadores, campesinos, estudiantes, investigadores, artistas y ciudadanos en todo el país. Ese es el punto número 1 de la estrategia que proponemos a la nación. Eso es crucial, tan importante como el oxígeno para la vida, porque en lo inmediato tenemos que repudiar esa contrarreforma energética.
y tenemos que proponernos revertirla. Las reformas eléctricas del 92, las reformas al agua del 92, las reformas energéticas generales de 2008, debemos echarlas para atrás. La Comisión Reguladora de Energía debe desaparecer. Todos los contratos, concesiones y permisos privados a los particulares deben ser cancelados por ilegales y lesivos al interés nacional. Esto está en la perspectiva de rescatar lo que hemos perdido, que ya es bastante. De volver a rescatar para la nación el dominio directo sobre sus energéticos. Y eso se resume en una palabra: renacionalización. Tenemos que volver a renacionalizar a México. ¿Cuándo se hará? Cuando estemos listos. ¿Cuándo empezará? Ahora mismo. Ese es el camino del fuego que el FT propone. Y ese es un camino de victoria, porque tiene corazón, precisamente. Compañeras y compañeros, nuestras propuestas están a discusión de nuestros amigos en México y en el mundo, con quienes nos hemos encontrado fraternalmente en el recorrido que hemos hecho, y a quienes reiteramos nuestro reconocimiento y aprecio y los invitamos a que sumemos fuerzas. Esta es la hora del pueblo, no de los políticos oficialistas y convencionales. Esta es la hora en que tenemos que organizarnos de a de veras. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo, siguiendo la tradición más genuina y auténtica de la revolución, la de Flores Magón, la de Villa y la de Zapata. ¡Viva Tierra y Libertad! ¡Viva!